Familia, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Un abrazo enorme. Gracias por estar aquí en esta clase de mentalidad. Recuerden que es todos los miércoles, cada 2 semanas. Un miércoles mentalidad, el otro miércoles acompañamiento, seguimiento, estrategias, preguntas y respuestas y demás. Hoy tenemos el entrenamiento de mentalidad. Todos estos entrenamientos son basados en mi experiencia, primero como trader, segundo como hombre, como ser humano y se los comparto con todo el amor del mundo. El entrenamiento que les preparé hoy es un entrenamiento muy poderoso. Me llegó en una meditación y cuando digo en meditación es que mientras estaba meditando me empezaron a llegar palabras. Entonces a mi mente llegaba un pensamiento y me decía una palabra, me dijo 4 palabras y empecé a pensar en el título. Y en relación a esas 4 palabras, me estaba haciendo un entrenamiento repitiendo, un entrenamiento de Neville Goddard, que es uno de mis maestros en el área de la metafísica, y reconfirmé la información. Entonces algo me dijo, comparta esa información. Sé que hemos hablado mucho del tema, pero esta vez lo vamos a hablar más desde la metafísica, desde la física cuántica, aplicado a la vida. Perfecto. Entonces tengan ahí su lápiz, su papel a la mano, tomen nota. Esta información que les voy a compartir es muy poderosa, me ha permitido a mí transformar mi vida, ayudar a miles de personas en el mundo. Y bueno, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece y esto es información que le corresponde a los que estamos aquí esta noche. Los que no, créanme que se les presentan mil situaciones y no se van a poder conectar. Entonces, aprovechen al máximo esta oportunidad que les da la vida. Les voy a compartir pantalla para que comencemos. Y adicional a ello, es una continuación, por decirlo así, de toda la información que Paul les comparte, porque sé que Paul les comparte una información muy poderosa. Entonces, aquí vamos a conectar hilos rojos. Entonces, bueno, el entrenamiento se llama Conectando con el campo cuántico. ¿Qué es el campo cuántico? Lo que llamamos el éter, ¿vale? Lo que llamamos el campo de energía o lo que los físicos cuánticos o las personas que estudian la metafísica dicen que es el campo donde se crea absolutamente todo en el universo, donde todo es posible, ¿vale? Es un campo que nosotros no lo podemos ver, no lo podemos percibir, pero desde allí es de donde se crea absolutamente toda la realidad que nosotros vivimos actualmente. Y para comprender el entrenamiento de hoy, quiero comenzar con una frase muy bonita que la dijo uno de mis maestros, y es todo es posible para aquel que cree. Y hoy nos vamos a basar en todas esas enseñanzas, en enseñanzas bíblicas, que es el libro, yo diría que la Biblia, la Cábala, eh, entre otros libros que son muy poderosos, son simples libros de metafísica, de conexión espiritual, de conexión con nuestros seres de conciencias muy avanzadas y sé que esta información que van a recibir ustedes va a transformar sus vidas. Y para comenzar, todo es posible para aquel que cree. ¿Y por qué hablo de la creencia? Porque es que la creencia es algo tan subjetivo en cada uno de nosotros. Nosotros creemos en algo en relación a las vivencias que hemos tenido desde el pasado hasta el día actual. Entonces, todo lo que a nosotros nos va sucediendo nos va creando unas anclas mentales que nos hace a nosotros determinar la percepción de lo que sucede. Entonces, a nosotros nos pasa algo y decimos, ay, venga, esto me pasó en alguna vez, entonces me estoy acercando a que me a que me suceda esto otra vez. Por ejemplo, cuando a nosotros nos empieza a picar la garganta, nos empieza a picar la garganta. ¿Qué empezamos a decir nosotros? ¿Que qué nos va a pasar? A ver, los leo. Exactamente, que nos va a dar gripa o un resfriado, como lo llamen cada uno en su país. ¿Pero por qué? Simplemente puede ser que me esté picando y ya. Entonces, desde esa percepción, desde la creencia, eso es una creencia, ¿vale? Desde esa percepción de lo que ya pasó y me generó a mí un acontecimiento o un resultado, ¿vale? Nosotros empezamos a actuar en nuestra vida. Entonces, todo lo que va sucediendo, por ejemplo,
Cuando entramos en una posición, se empieza a ir en nuestra contra y nosotros empezamos a emitir unas ondas, unas frecuencias que nos llevan a ni azules ni rojos. Entonces decimos, pues madre, pero es que yo ya he sentido esto muchas veces y empezamos a sentir esa sensación en nuestro cuerpo y no actuamos ante esa situación. Entonces, por eso el entrenamiento, y lo quiero comenzar con esta frase, y esto es posible para aquel que cree. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una palabra que me di la tarea de estudiarla, tanto en hebreo como en arameo y en español, que es la palabra que nosotros conocemos como fe. ¿Listo? Aquí está en arameo y aquí está en hebreo. ¿Perfecto? En arameo es emun, emun, así se pronuncia, emun. En hebreo, emuná, y en español, emanar. Cuando nosotros hablamos de la fe, tenemos que hablar de la creencia, tenemos que hablar de lo que yo quiero para mi vida. Neville Goddard dice que tienes que comenzar por el fin. Entonces la fe, de pronto las iglesias y las religiones nos han dicho que la fe es creer en algo que nosotros no vemos. Pero cuando los maestros hablaban de la fe, hablaban de simplemente sentirme en el estado que yo quiero estar y continuar en ese estado hasta que se manifieste lo que yo quiero. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Ejemplo, ejemplo. Queremos un viaje. Vamos a hablar de un viaje. Pero entonces empezamos a pedir un viaje y empezamos a dudar. Ah, pero es que no tengo el dinero, pero es que necesito tanto, pero es que necesito aquello y necesito esto. Y voy a nombrar una persona que me habla mucho de esto desde otra percepción y es Pau. Pau a mí me dice, confía en Dios. Y Neville Goddard dice, yo soy. Entonces en las escrituras decía, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy la resurrección. ¿Sí o no? Y son declaraciones. Yo soy la verdad, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy la vida, soy la resurrección. Y todo el que viene a mí jamás morirá. Y bueno, es una frase muy bonita que está en el Salmo 46. Cuando yo me puse a estudiar esa frase, ¿vale? Que la empecé a estudiar después de escuchar a Neville Goddard, me di cuenta que nosotros hemos sido los creadores de absolutamente todas las desgracias y las cosas bonitas que hemos vivido. ¿Desde dónde? Desde el Dios interno, que es nuestra conciencia o supraconciencia. Y todo parte desde el pensamiento. El pensamiento es el creador de absolutamente todo. Entonces, todo lo que ustedes crean que pueden conseguir, lo van a obtener siempre y cuando ustedes mantengan el emuná, la fe, que en español es emanar. Hay que sentirse como si ya se tuviera lo que se quiere. El viaje, el carro, el dinero que se quieren ganar, la salud, absolutamente todo. Entonces, dicen las escrituras, no creas en los que son de Babel, que era la torre de Babel, que era una analogía, era una torre muy débil, que se caía con nada. Entonces, no creas en palabras débiles, más bien verifícalo por tus propios medios. Entonces, cuando yo me pongo a analizar esto, les voy a contar desde mi experiencia, yo he pasado días muy oscuros en mi vida. Y cuando vuelvo a mi centro, cuando me quedo en silencio, que lo dice Neville Goddard, cuando te sientas desorientado, vuelve a ti, vuelve a Dios, que tú eres Dios, Dios está en ti. Fuiste creado a imagen y semejanza. Cuando nos dijeron de esto, no es que le sacaron la costilla y que no sé qué, que un pedazo de carne y que hicieron el muñequito, no. Nosotros somos energía, somos luz infinita y venimos de una luz que es nuestro Padre, lo que nosotros llamamos Dios o cada uno desde sus creencias. Y somos parte de esa luz. Estamos viviendo una experiencia humana en una escuela donde venimos a evolucionar la conciencia. Pero para poder lograr esa evolución de conciencia, tenemos que creer, tener fe o emanar lo que queremos ser.
Entonces la pregunta para iniciar el entrenamiento es ¿qué quiere ser cada uno de ustedes? ¿Qué quiere lograr en su vida? Porque recuerden que nosotros atraemos lo que ¿qué? Lo que somos. Entonces, si tú quieres ser millonario, ¿en qué te tienes que convertir? ¿Me van entendiendo? No se trata de dinero, no se trata de personas, no se trata del exterior, se trata en quién me tengo que convertir. Tengo que emanar esa energía al campo cuántico, conectarme con él y hacerle saber que yo soy eso y que por ende me va a empezar a llevar a frecuencias y a vibraciones que me van a juntar con ese tipo de personas que están allí, que me van a hacer generar los ingresos de las personas que están allí, siempre y cuando yo mantenga mi fe intacta. ¿Y qué es la fe? Es la creencia de que ya se realizó. Entonces, voy a hacer un ejercicio con ustedes que fue un ejercicio que hice en algún momento conmigo mismo y es cierren los ojos y piensen en un viaje que ustedes quieran hacer. Piensen en ese lugar. Yo quiero que piensen en un lugar donde ustedes hayan querido viajar toda su vida y que no lo hayan podido hacer aún. Piensen en ese lugar. Piensen. Sea Suiza, sea las Bahamas, ¿vale? El lugar que sea donde ustedes quieren ir o visitar un familiar, el lugar que sea, pero un viaje. Y ahora quiero que ustedes se visualicen allí. Visualícense allí. Sientan la brisa, sientan el viento, colóquenle un olor a ese lugar, una sensación a ese lugar. Y empiecen a sentir la cantidad de emociones, sensaciones y sentimientos bonitos que llegan de haberse cumplido ese sueño. ¿Cómo se sentirían ustedes en estos momentos si estuvieran ahí? ¿Qué estarían sintiendo? ¿Cómo se sentiría la arena en los pies? ¿Cómo se sentiría el agua? ¿Cómo se sentiría el viento? ¿Cómo sentirían ustedes las personas a su alrededor? A qué huele ese lugar? Así como se están sintiendo ustedes en estos momentos, ese es el significado de la fe puesto en la realidad. Eso es fe, lo que ustedes están sintiendo en estos momentos. Eso es emanar. Y si lo traemos al mundo físico, es esa emoción que surge desde el corazón hacia el campo cuántico. Ustedes están en conexión. Los tuve más de 17 segundos en conexión con el campo cuántico. Eso es el campo cuántico, eso que ustedes acabaron de sentir. ¿Y qué sentimos? Lo que nosotros podemos llamar como un enamoramiento, como una plenitud, ¿vale? Esa plenitud de haber conseguido lo que se quiere. Pero pregunta, ¿alguien está en ese lugar en estos momentos? Físicamente no, pero la metafísica y la física cuántica dice que cuando tú tienes la capacidad de estar por más de 17 segundos en un lugar mentalmente, ya lo creaste en tu realidad siempre y cuando mantengas la emoción o el sentimiento de que lo estás consiguiendo. Por 17 segundos. Así que si ustedes hacen este ejercicio, si ustedes hacen este ejercicio todos los días, de conectarse con ustedes mismos 17 segundos, yo lo hago 5 minutos, de sentarme conmigo mismo y visualizarme en ese lugar. Mi lugar es Suiza, les voy a contar, es Suiza. Es en Suiza, es en los Alpes suizos. Y yo me conecto durante 5 minutos y siento la brisa, miro los Alpes, sonrío y me siento allí. Y yo estoy creando esa realidad. Confío en que así será y emano lo que necesito emanar para que el universo me dé los recursos para llegar allá. Eso es fe. Ese es el verdadero significado de la fe. Sino que a nosotros nos vendieron un significado de fe de iglesia, de fe de santos, de fe de una cantidad de cosas que está bien, es válido. Pero cuando Jesús y cuando los grandes maestros nos hablaban de la fe, del emuná o del emun en arameo, nos hablaban de emanar lo que nosotros queremos atraer a nuestra vida. Pero para conectar con el campo cuántico no solo basta con tener fe, con sentirme.
con que ya conseguí lo que quiero conseguir, sino que también hay otros pasos muy bonitos. Y el siguiente paso es la aceptación, que hace parte del proceso de sabiduría y de la espiritualidad en el mundo. Y lo dijeron los estoicos, lo han dicho en las iglesias, lo han dicho los maestros de espiritualidad, los maestros del budismo y demás. Todo lo que tú no puedas controlar, déjalo fluir. Todo lo que tú no puedas controlar, déjalo fluir. ¿Y qué es aceptar? Aceptar es simplemente comprender que esa situación yo no la puedo cambiar, pero sí puedo cambiar lo que siento ante esa situación. Eso es aceptar. Aceptar es entender, no lo puedo cambiar, está bien, pero sí puedo cambiar lo que sucede en mí. Porque recuerden lo que yo les he dicho muchas veces, no es lo que sucede, sino cómo reacciono ante lo que sucede. Porque los resultados en nuestras vidas van a llegar a nuestra realidad, ¿vale? Se van a manifestar en relación a cómo actuamos, cómo sentimos y cómo emanamos ante todo lo que sucede. Entonces, si nosotros quemamos la cuenta y vamos y le pegamos patadas a los muebles, quebramos los vasos, le pegamos absolutamente a todo, ¿vale? Y no sé, perdimos, digamos, $1.000. ¿Listo? $1.000. Y el universo está sintiendo la emoción que yo estoy emanando. Entonces, ¿ustedes creen que me va a mandar 10.000? ¿Ustedes, ustedes qué harían si ustedes tienen un hijo? ¿Vale? Los que tienen hijos y los que no, simplemente pónganse en esta situación. Tienen un hijo, ustedes le regalan $200 a su hijo va, los pierde en algo y viene y acaba con la casa, no quiere hablar con nadie, se enferma, se deprime. ¿Ustedes le volverían a dar esos $200? Yo sé que no. ¿Y por qué no se los darían? ¿Por qué no se los darían? Porque como ustedes los aman infinitamente, ustedes saben que ese dinero le va a causar daño. ¿Sí o sí? Ahora ustedes van entendiendo qué hace el campo cuántico con cada uno de nosotros. Entonces a veces nosotros decimos, Dios, ¿por qué me haces esto? Dios, ¿por qué me quitaste esto? Era lo que tenía, jue madre. Y Él allá, desde su inmensa sabiduría y su amor infinito, cuidándonos. Porque ¿qué podríamos hacer nosotros con ciertas cantidades de dinero si no lo sabemos administrar? Entonces, la aceptación es llegar a ese sentir de yo decir, ok, estoy aquí ahora, me sucede esta situación, me sucede esto en estos momentos, esto me define y cómo voy a actuar ante esta situación para que el universo se dé cuenta que estoy preparado y que independientemente de las tribulaciones que lleguen, voy a tener la capacidad mental de seguir adelante, pase lo que pase, pase lo que pase. Entonces tenemos la fe y tenemos la aceptación como dos, vamos a llamarlos dos formas de manifestación y de conexión con el campo cuántico. Ahora, la siguiente forma de manifestación y conexión es la energía, una de las energías más poderosas en la Tierra, que es la gratitud. Cada uno pregúntense, ¿cómo están de gratitud? Con sinceridad, cada uno pregúntese. A ver, ¿cómo estamos de gratitud? Cada uno sabe, cada uno en su interior saben cómo están de gratitud. Yo no he estado también de gratitud. Entonces hay que hacer un ejercicio muy bonito y es la comparación ante mi realidad. ¿Qué significa esto? Es el mirar afuera. ¿Cómo está el afuera versus a cómo estoy yo? Entonces hay un ejercicio muy bonito que yo practiqué en mi última quiebra y es, ¿qué me hace falta? Cada uno haga esa pregunta. Cuando estén en queja, cuando estén en desagradecimiento, cuando estén en ingratitud, cuando estén
en esos momentos de que uno como que no quiere nada, que uno se quiere morir, háganse esa pregunta, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Y nos ponemos en una introspección bien bonita y nos damos cuenta que tenemos absolutamente todo. Ay, pero es que yo debo, no ven. La pregunta es, ¿qué te hace falta? ¿Tienes dónde dormir? Sí. ¿Tienes que comer? Sí. Es más, estás tan bien que estás conectado en esta clase, tienes internet, cámara, computador o celular. Sí o sí, pero siempre nos está haciendo falta algo más. Siempre nos está haciendo falta algo más. Y eso es una de las leyes de la física cuántica para conectar con el campo. Y es, hasta que tú no agradeces lo que tienes y no aprendes a disfrutar lo que tienes, no te va a llegar lo que mereces. Y eso es algo que a mí me ha costado mucho. Y yo les quise, ¿vale? Y yo quise sacar esta clase. ¿Saben por qué? Porque era un entrenamiento para mí, pero quería dárselos a ustedes y reflejárselos para entrenarme a mí mismo, ¿vale? Entonces, de pronto, Paula me dice por aquí, va a decir, la voy a sapear. Es que se vio una clase mía que está hablando de algo que yo les hablo constantemente. Yo sé que Pau habla mucho de este tema y es la de las, yo creo que la que más me habla sobre ese tema es ella a mí, pero muchas veces no escuchamos a las personas por el ego, por el orgullo, ¿vale? A veces no escuchamos a ese mensajero que nos mandó la vida, eh, porque de pronto decimos porque creemos que hay un exceso de confianza, creemos que no, y estamos buscando afuera lo que ya tenemos dentro, ¿vale? Entonces, yo he sido una persona que he tenido todo, que me va muy bien, y a veces no me siento completo. ¿A ustedes les ha pasado? Yo he estado en momentos de mi vida que he estado súper bien, o sea, en el top económico, espiritual, físico, todo, y no me sentía completo. Y ahí es donde está el desafío del ser humano, en alegrarse con absolutamente todo, en ser feliz con absolutamente todo. ¿Cuándo sé? Qué pregunta tan bonita la que hace Cata. ¿Cómo sé cuando de verdad es un agradecimiento de corazón porque tú lo sientes? Ejemplo, los que ya hayan cumplido sueños, devuélvanse a ese sueño que hayan cumplido, el que sea comprarse unos zapatos, porque en algún momento uno de mis sueños era comprarme una correa. Yo siempre la quise, para mí era un sueño. El día que yo la compré y dije gracias, ese gracias cómo es, ¿vale? ¿Sí o no? O cuando pagamos esa deuda y fue madre que nos tenía hartos y que no nos dejaba dormir y que uno paga esa vaina y uno, uy, gracias, gracias. ¿Cómo se siente ese gracias? ¿Cómo se siente ese gracias cuando logramos algo que ya que queríamos? ¿Cómo se siente? Ahí sabemos cuando realmente estamos en gratitud. El ejercicio de escribir mínimo tres, pero entre más cosas se escriban al día por las cuales estemos agradecidos en el momento que estamos escribiendo, y yo sé que cada uno puede dar fe de ello, sentimos esa emoción tan bonita en el pecho. Sí o sí, porque una cosa es expresarlo, otra cosa es escribirlo. Cuando escribimos nosotros estamos acentuando la energía ante el universo, ante el campo cuántico. ¿Y qué pasa? Miren el video que yo les envié hoy sobre la gratitud.
Y cuando ustedes adquieren un hábito espiritual, eso es un hábito espiritual, la gratitud. Entonces en el día ustedes van a estar preguntándose, ok, ¿por qué tengo que agradecer hoy? Otra cosa diferente. Y la mente va a empezar a crear escenarios de gratitud y eso los va a llevar ¿a qué? A la aceptación y a creer en el proceso, a emanar la energía que necesito para crear la realidad que me merezco y la que quiero. Entonces miren cómo se va conectando absolutamente todo. Y todo se convierte en un estado maravilloso cuando hablamos de lo que más les habla Pau. Sí o sí, del orden. Y ella les dice una frase. ¿El orden qué? Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Exacto. Muy bien. Qué bonito que la tengan integrada en sus mentes. El orden produce milagros. Y cuando hablamos de orden, ahora, hay una pregunta que yo me hice en algún momento, porque a mí me decían orden, ¿y en qué me enfocaba yo? ¿En qué pensaba? ¿En la casa? ¿Sí o no? ¿En la ropa? ¿En el oficio? Pero el orden es general. El orden es una energía integral. Cuando hablamos de orden de pensamiento, hablamos de orden de alimentación, hablamos de orden de aseo, hablamos de orden en mis ritmos circadianos, que ustedes ya saben qué es, Paula ya les ha hablado sobre ello. Hablamos de orden en la casa, hablamos de orden con mis palabras, con mis pensamientos. No, no se dice orden, se dice order, con R. Order. Hablamos de, hablamos de un orden integral. Y si ustedes ven, el universo está ordenado tan perfecto que todo sucede de una forma mágica. Y ese es el orden del universo. Todo es perfecto. Entonces el orden, vamos a sumarle una frase y es todo es perfecto. Cuando pensemos en el orden, pensemos en esta frase, todo es perfecto. Porque las cosas se ordenan de acuerdo a la evolución de conciencia de cada uno y suceden de acuerdo a esa evolución de conciencia y a los acuerdos que hayamos hecho antes de venir a la Tierra, que nosotros necesitábamos vivir, ¿listo? Para trascender cositas del ego, cositas que faltan por ahí. Entonces, cuando hablamos del orden, el orden lo es todo. El orden es a qué horas me levanto, a qué horas desayuno, salgo del ayuno, a qué horas almuerzo, a qué horas tomo agua, a qué horas me tomo mis suplementos, a qué horas medito, a qué horas laboro, a qué horas hago trading, a qué horas hago ejercicio. Cuando se me vienen esos pensamientos intrusivos, raros, exóticos a la mente, ¿cómo los estoy ordenando? ¿Cuáles son las frases que utilizo para sacar esos pensamientos de mi mente? ¿Ustedes tenían eso en cuenta? Cuando les llegan esos pensamientos intrusivos, ¿utilizan algo? Porque son más de 80.000 al día. Controlar esa vaina es casi imposible. Pero sí existen frases poderosas, gatillos, anclas mentales que sirven para quietar la mente. Uno, la meditación. Pero si de pronto en meditación no les da, diga, cancelo este pensamiento, lo saco de mi mente. Y repitan esa frase hasta que ese pensamiento se vaya de sus mentes. Sí, es que realmente nos hablan del orden, pero cada uno recibe la palabra orden desde su creencia. La mía era esa, a mí me hablaban de ser ordenado, entonces yo ahí mismo pensaba en los zapatos ordenados, en la cama tendida, en la ropita doblada, en organizar los platos. Ese era el concepto, pero hay un orden en el universo y es el orden sagrado que tiene cada ser humano en la tierra. Es lo que vinimos a hacer. Y cuando nosotros organizamos las piezas, se producen ¿qué? Los milagros.
Entonces, ¿desde dónde empieza todo? Yo por eso comencé desde la fe, desde el final. Pero ¿dónde comienza todo? Aquí. Porque si yo no sé para dónde voy, ya llegué. Así que lo primero que tengo que hacer es ordenar mi vida. ¿Y cómo ordeno mi vida? En silencio. Eso no se le pregunta a nadie, en silencio. Yo me siento 5 minutos sin televisión, sin bulla, van a un lugar lo más callado posible, en un encuentro con ustedes mismos, con su supraconciencia, y pregúntenle a su supraconciencia, ¿qué debo ordenar en mi vida? ¿Por dónde comienzo a ordenar? Quiero ordenarme. ¿Por dónde comienzo? Entonces empiecen a revisar a qué hora se levantan, cómo están distribuyendo su tiempo en el día. Y todos los que de pronto en algún momento dicen, no me alcanza el tiempo, se van a dar cuenta que es más el tiempo que les sobra, sino que lo estaban utilizando en cosas que no necesitaban y que no eran prioridades. Entonces cambien el video pendejo de Instagram por un audiolibro, pero también saquen su momento de diversión. Yo les llamo la hora estúpida. Y yo me saco una hora para ver reels, para ver cosas de risa, me echo risa, pero la tengo controlada. Llega esa hora, se acabó, me desconecto del sistema, sigo en lo que tengo que seguir. Organicen sus vidas. Entonces, si ustedes le ponen orden, ¿vale? Gratitud, que eso es supremamente importante, aceptación y fe, van a crear una palabra hermosa que me llegó en la meditación, que es fago. Esa fue la palabra que me llegó a mí en la meditación. Wow, ¿qué significa esto? ¿Qué es esa palabra? ¿De dónde salió eso? Y me empezaron a llegar lo que significaba cada letra. Fe, la aceptación, la gratitud y el orden, que son la llave maestra para conectar con el campo cuántico. No se necesita más. Sebastián, es sencillo, no, eso es más difícil que un berraco. Pues madre, eso es complejo. ¿Por qué? Porque es vivir en conciencia. ¿Y qué es vivir en conciencia? Estar en el aquí y en el ahora. Paula se los ha dicho 1000 veces. Estar en el aquí y en el ahora. Ok, ¿qué estoy viviendo ahora? No es qué va a pasar mañana, no es lo que me pasó ayer, es qué voy a hacer hoy para construir una realidad diferente mañana. Entonces, si yo me sigo sintiendo, si sigo pensando y si sigo emitiendo y emanando esa energía que no me ha traído buenos resultados al campo cuántico, ¿qué me va a devolver? Recuerden que todo en el universo es un reflejo. Entonces, el universo devuelve lo que nosotros damos y el universo oye lo que sientes. Eso es un libro, inclusive. No lo que tú piensas, sino lo que sientes, porque el pensamiento crea el sentimiento y la emoción, ¿vale? Entonces todo parte desde dónde, lo que yo empiezo a pensar, organizo mis pensamientos, ¿vale? Cuando mis pensamientos están desordenados, entonces cancelo estos pensamientos, los anulo, cancelo estos pensamientos, los anulo, los saco de mi mente hasta que se vayan, entro en gratitud, pienso en un momento. Eso lo aprendí yo cuando estudié programación neurolingüística. Piensen en un momento que les haya generado esa sensación de, ¡ay, qué rico! Por ejemplo, yo pienso cuando me compré mi primer carro, que para mí fue muy gratificante, de pronto para muchos no, pero yo venía de no tener absolutamente nada, ¿vale? Y yo recuerdo que estaba en Bolivia y me compré unas gafas en el aeropuerto. Pau está conectada, ya les puede dar fe de eso. Vamos a ver si está o si se fue. No, aquí está. Y yo recuerdo que estábamos en el aeropuerto de Bolivia y yo me compré unas gafas Ray-Ban, las gafas a mí me las robaron, me dolí, son las que más me han dolido. Y recuerdo que yo cogí esas gafas, las compré y dije, estas gafas me las voy a estrenar el día que yo me compre mi primer carro. A los 2 meses estaba yo subido en un Mazda 2, estrenándome el carro, saqué mis gafas del maletín y me las puse. Para mí eso fue un momento, wow, todavía me acuerdo y me da esa cosa aquí.
Porque de mi familia, o sea, mi familia primaria, papá, mamá y hermanos, yo era el primero que tenía un carro. Nunca habíamos tenido un carro. Para nosotros era imposible vivir eso, prácticamente, pues mentalmente hablando, y lo logré. Entonces lo que yo sentí ese día, yo lo tomo como un ancla. Entonces, recuerden todos esos momentos bonitos que han sido trascendentales en sus vidas y cada vez que ustedes estén pasando por una situación que donde estamos emanando energías que no necesitamos, ¿vale? Recuérdenlo, se sientan en silencio, 5 minutos, recuerdan la sensación, sonríen con los ojitos cerrados, ordenan su mente, gratitud, aceptan el momento y siguen emanando lo que quieren. Ahora, para culminar, el que no sabe para dónde va ya llegó. ¿Ustedes realmente sí saben lo que quieren y para dónde van? ¿Lo tienen apuntado? Quien no, apúntelo. Escriban cuánto se quieren ganar, qué tipo de persona, en qué tipo de persona se quiere convertir, cómo se ve usted en 5 años y visualícese físicamente en el carro, en la casa, visualicen eso y mantengan con esa fe y esa gratitud. Y si ustedes aplican el pago todos los días, la fe, la aceptación, la gratitud y el orden, mantienen en conexión con el campo cuántico, ¿vale? Mantienen en conexión con el campo cuántico y van a lograr todo lo que ustedes han deseado. Ok, me dice Pau que ya lo han hecho, que ya han hecho todos sus talleres. Quien no lo haya hecho, parce, pues imagínense, están dejando de crear, están dejando de crear. Entonces, por eso yo les dije desde el principio les dije, esto puede ser una conexión a clases que ya Pau les ha dado, sí o sí. Espero le saquen jugo a esta herramienta de conexión con el campo cuántico. Eh, Realmente cuando se pone difícil es cuando las cosas mejor están. Ahí es donde realmente nos medimos y cada vez que el universo nos coloca una situación de estas, de la que se presente en el momento que se esté presentando, es para medirnos el aceite, para ver si estamos usando las herramientas y ya estamos listos para pasar a un siguiente nivel. Porque recuerden lo que yo les dije ahorita, que es bien importante. Nuestro Padre no nos va a dar lo que de pronto cuando nos entregue, nosotros mismos nos vamos a poder lastimar con eso. Solo nos va a dar lo que nosotros tengamos la capacidad de administrar y que sea para nuestro bien más elevado. Ahí es donde está el secreto. Entonces, cuando suceda algo, no se tiren duro, no le echen la culpa a Dios, no le echen la culpa al mercado, hijo de madre mercado, perro, hijo de la chingada que vea, siempre se va, no. Es cómo estamos reaccionando ante esos momentos. Entonces recordamos la fe, la aceptación, la gratitud y el orden. Un complemento a todo lo que Paul les ha enseñado durante todos estos meses. Ustedes tienen información muy linda, muy poderosa. Miren ese número, lo bonito. Número de participantes. Y yo aquí solo veo millonarios, hijo de madre, y gente cumpliendo sueños. Y felicitaciones a los que están en Europa, Ulises, Marian. Qué bonito, ¿quién más? A ver, a ver, ¿quién más está por aquí así de Europa? No veo. Yo sé que está Ulises, está Marian. A ver. Miro por aquí. No, nomás ustedes dos, ¿cierto? Felicitaciones, de verdad, qué bonito. La película de la vida. Buenísimo, eso es buenísimo. Parce, es que Pablo a ustedes les ha dado una información muy, muy, muy poderosa. Ustedes sí le están sacando jugo a la información que les da Pablo. Seguro. Hagan todos los ejercicios y van a crear una realidad poderosísima, poderosísima. Es muy, muy, muy poderoso. Entonces, familia,
Apliquen estas llaves que nosotros les entregamos con todo el amor para que creen la vida que ustedes siempre han anhelado, la que merecen. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, cuéntenme. Vamos a despedirnos de la grabación y me hacen las preguntas. Un abrazo enorme. Voy a despedirme de la grabación. Besos. Pero ya, espérenme un momentico para que sigamos. Ya nos vemos. Chao, chao.